Hola, bienvenidos y bienvenidas. Queremos abrir este espacio de conversación, conversaciones que dejan huella. Invitamos, le voy a dar el pase a Cristian Reyes, que es el, quien ha estado haciendo unos podcasts que se llaman Raíces Chilenas de las Matemáticas, que creemos que es la persona adecuada para conversar con ex estudiantes, ex académicos, que los presentará él. Y bueno, disfruten el momento, es un espacio para compartir, intercambiar. Y bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a nuestros invitados que ustedes están aquí presentes. Y no sé si hay gente en la nube también escuchando. Así que muchas gracias a todos. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy día. Quisiera partir por Nancy Lacourlie. Ella es doctora en estadística de la Universidad de París en Francia y una de las primeras académicas que tiene el BIM. Y sin duda de las primeras personas que hizo estadística en Chile. Por acá quisiera presentar a Juan Muñoz. Él es ingeniero matemático de esta facultad y es de la primera generación de ingenieros matemáticos de la universidad. Don Raúl Webb, profesor de esta facultad también, y también ingeniero de nuestra universidad. Y él hizo su doctorado en la Universidad de París 11 el año 81. Y Carlos Conca, ingeniero matemático de esta facultad también, y doctor en matemática de la Universidad Thierry and Marie Curie. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Ha sido un placer conversar con ustedes y conocerlos. Así que esperamos que esta sea una conversación. Así que si quieren hacer preguntas cruzadas, ojalá que así ocurra. Si se acuerdan de anécdotas interesantes, graciosas, también que así ocurra. Y si yo participo un poquito, es que habré hecho bien mi pega. Así que primero que nada, quisiera partir por Juan. Perdona, Nancy, que no parta por las mujeres esta vez, pero Juan fue el primero que llegó a esta facultad. Entiendo que Juan llegó el año 64, viniendo del Instituto Nacional, y la carrera de Ingeniería Matemática no existía. Así que quisiera saber cuáles fueron tus amores primero hacia la matemática y cómo fue que llegaste a esta facultad y cómo fue que luego te metiste a esta carrera rara y nueva de Ingeniería Matemática. Bueno, sí, naturalmente esta pregunta me la han hecho muchas veces, ¿eh? Y yo creo que a la mayoría de los muchachos de mi generación, si queríamos estudiar alguna carrera académica, alguna carrera universitaria y nos gustaban las matemáticas, tenía que ser ingeniería. Así que, claro, o sea, yo como que no tuve ninguna duda, nunca. Y una vez acá, bueno, yo creo que la influencia de Mellado, Luis Mellado, yo creo que posiblemente los jóvenes no lo conocieron, algunos de los más jóvenes seguramente sí, pero fue una influencia muy importante, de manera que cuando se inauguró la carrera de Ingeniería Matemática, yo estaba en ese momento pasando de segundo a tercer año, y con intenciones más o menos de ser civil, ¿ya? Pero apenas voy a hablar de que había esta carrera, yo creo que no lo pensé 2 veces tampoco, ¿ya? Así que, claro, ese es poco, digamos, fueron un poco mis motivaciones. Pero también entiendo que tú, cuando estabas en el Instituto Nacional, o tal vez más chico, tenías específicamente cariño hacia la estadística. Y eso para mí fue raro, porque tal vez el currículum nacional chileno en esa época no tenía tanto de estadística. ¿Cómo nació ese cariño a la estadística? Lejos de eso, o sea, la verdad que hoy día yo creo que estadística, prácticamente cualquier carrera universitaria chilena, ¿ya? Se enseña. O sea, incluso, bueno, por ejemplo, en enfermería se enseña. Y esto no lo digo porque estamos pensando que la enfermería es una, digamos, es como lo último que uno pensaría, no. O sea, no sé si ustedes saben que una de las madres fundadoras de la estadística es una enfermera. No sé si ustedes sabían, es una mujer, Florencia Nightingale, que fue la que, bueno, desarrolló muchas de los métodos de estadística descriptiva que están hoy día. Pero, bueno, si ustedes quieren anécdotas, les puedo contar esa, una que tiene que ver con cómo es que a mí me empezó a gustar particularmente la estadística.
Cuando yo era niño, vivía aquí en Avenida Mata, y para tomar o sea, para ir al instituto, cuando digo niño estoy hablando de 9 años. ¿Qué año era A ver, el planeta? estoy tratando de recordar, debe haber sido por el 56 o 57, por ahí. Claro, más o menos. Bueno, entonces, por la Avenida Mata pasaban tranvías, les decíamos carros, ¿ya? Y después por Arturo Prat, por San Diego, también. Y una de las cosas que nos divertía a los niños en ese tiempo era los boletos del tranvía, ¿ya? Eran boletos que traían números, unos eran como de este tamaño así, y venían numerados por alguna razón, ¿ya? Y eran 6 números, ¿ya? Y nosotros jugábamos un juego, nunca entendí muy bien por qué, pero sumábamos los dígitos de los números. Si salía 21, era buena suerte, y entonces los guardábamos, y se comerciaban, se cambiaban por bolitas y cosas así. Así que, bueno, naturalmente yo también hacía lo mismo, o sea, tenía que tomar 4 tranvías al día, entonces, bueno, a veces sumaba 21, a veces no, generalmente no sumaba 21, ¿ya? Pero yo me empecé a preocupar cuando no sumaba 21, sumaba alguna otra cosa, ¿qué es lo que sumaba? Entonces me puse a hacer una estadística. O sea, yo no le decía estadística, yo puse a hacer palitos nomás, así como los presos que hacen palitos. Cuentan como los gorros. Claro. Entonces, me puse a hacer palitos así, fui anotando, digamos, todas las sumas posibles. Ahí estaba 21, entre otros números posibles. Entonces yo iba a sumarlos. Fíjense que todavía me acuerdo de la emoción, porque esa fue la palabra, ¿eh? Cuando empecé a ver aparecer una figura que después, muchos años después, me enteré que era una distribución normal. Claro. No, pero les prometo que fue emoción. Y yo no tenía que preguntarle, o sea, mi mamá había estudiado contabilidad, mi papá tenía educación primaria, pero les conté esto y yo creo que les agradezco mucho que ninguno estudió de y que mi papá le preguntó a algún amigo, que él tenía muchos amigos, y me dijo que ese tío estaba haciendo una estadía. Y aquí me callo porque El siguiente que entró en esta facultad es Carlos. ¿Tú? Sí, ¿qué año entraste a esta facultad? Yo entré el año 72. 72. 1972, marzo. ¿Tú venías del San Gabriel? Yo venía del Colegio San Gabriel, haber hecho una enseñanza media muy central en lo científico, principalmente en la matemática y la física. Una profesora emblemática en Chile, la señora Rosa Mirko, que me enseñó los primeros pasos dentro de la matemática y dentro de la física. Yo llegué, en realidad, a esta facultad, entre comillas, como segunda opción. Toda mi vida, o sea, desde que conocí a la señora Rosa, que me empezó a enseñar las matemáticas y la física, yo lo único que quería era ir a la Facultad de Ciencias, estudiar licenciatura en matemática o licenciatura en física. Y la verdad es que un día, cenando en mi casa, estaba mi madre y mi madre me encaró y para preguntarme qué es lo que quería estudiar. Entonces, bueno, yo le dije que quería estudiar licenciatura en matemática. Y yo la vi que se me puso un poco complicada, se me descuadró un poco la cara. Me dijo, ¿cómo vas a estudiar eso? Tienes que ser ingeniero, igual que tu padre. Yo la verdad es que recibí esto casi como una imposición. O sea, me estaba mi madre diciendo que tenía que estudiar ingeniería y yo no quise replicar, ni quise contradecirla, porque yo notaba que también tenía como una cierta ilusión de que yo fuera ingeniero. De modo que opté por ingeniería en primera opción y descarté la posibilidad de irme a la Facultad de Ciencias. Y una de las grandes alegrías que tuve entrando a esta escuela fue que en el curso de cálculo con el profesor Raúl Bravo, conversando con unos compañeros de curso, me dijeron, oye, si aquí existe la carrera de ingeniería matemática. Yo no podía creer. Entonces dije, bueno, estoy en el lugar correcto y inmediatamente
traté de conocer el departamento y me acerqué al departamento y lo hice con mucho cariño, la verdad, y con mucha admiración, porque sentía que como que se me había resuelto un problema con mi madre, que era justamente esta cuestión de que no estaba escuchando la vocación, la motivación primaria mía, que era hacer matemática y que ahora la iba a poder realizar 100%. Tú entraste vía PA, ¿verdad? Sí, claro. Y tú entraste vía bachillerato. bachillerato. Ha habido una cosa llamada bachillerato. Entonces, a diferencia de Juan vivió el nacimiento de la carrera aquí dentro, tú ya, desde aquí adentro, ya yo ni me siquiera. enteré acá, y la verdad es que yo, a partir del segundo semestre del año 72, generé un vínculo con el departamento que ha durado hasta el día de hoy. O sea, era una cuestión que yo me sentía como en mi casa. Y de hecho, bueno, tuve un privilegio ahí que quizás no debería contarlo, pero el profesor Bravo pidió que fuera profesor auxiliar del curso del segundo semestre. Y en esa época, los profesores auxiliares no eran becados, sino que eran funcionarios públicos. Y éramos funcionarios de la Universidad de Chile y del Estado de Chile. Por lo cual, yo comencé a hacer los trámites el segundo semestre del año 72. Y no eran tan triviales, había que hacer exámenes médicos, había que la cuestión del servicio militar, había toda una serie de administración, pero bueno, me permitió canalizar esta vocación de empezar a hacer clase. Esa cuestión de hacer clase está en la palabra matemática. Matemática significa matema, lo que aprendemos, lo que enseñamos. Más que la palabra crear nueva matemática. O sea, en el origen, la matemática es como conocimiento, enseñanza, es algo que está ahí y que uno lo aprende y que no hay que crearlo. Para nuestro público, perdona Carlos, quisiera contarles que Juan y Nancy son pareja. Y yo pensé siempre, este es un error mío, que Juan había conocido a Nancy en Francia y se habían venido para Chile. Pero no, se conocieron en el Perú. Así que quisiera, Nancy, ¿cuándo llegaste a Chile? ¿Cómo fue su historia de pasar Perú y luego a Chile? Sí, en el 72. Pero bueno, llegué a Chile después que nos casamos en Francia, eso sí. En el 74 y 75, bueno, buscaba trabajar y en lo que yo había estudiado. Y entonces Juan, que conocía obviamente el DIM, me trajo al DIM, me dimos, y me gustó, pero bueno, no solicité nada por el momento porque yo supe que había cooperante francés. Entonces postulé a ser cooperante francés. Y sí, funcionó. Y así me quedé con 7 años como cooperante, 6 de los 7. Estaba Patrick Chemin y Pierre Crépy también cooperando a ese momento. Y así empezó la aventura y empecé a trabajar en el fondo del departamento, que quizá en Chile algo que no se conocía mucho a la época, que era lo que se llama el análisis de datos, que es un método descriptivo, pero que permite trabajar con muchos datos, estudiar muchos datos, sacar cosas de esos datos para plantear modelos, decir cosas, sacar el jugo. Y tuve como alumno Raúl, trabajé bastante con Jaime y bueno, enseñé fundamentalmente estadística en tronco común o en la carrera de ingeniería matemática.
y trabajé en proyectos donde necesitaba estadísticas. Y trataba en ciertos proyectos, que como era, a mí me gustaba la estadística aplicada, trataba de poner cosas que había trabajado en mis proyectos. Y eso era... ¿Y en Perú exactamente qué estás trabajando cuando llegó Juan allá? No, llegamos el mismo día, el de Chile y yo de Roma, creo, y que era un proyecto de encuesta. Bueno, ¿qué más? Bueno, como te decía, por ejemplo, me acuerdo un proyecto que yo había hecho en la Subtel, que era relativamente trivial. Al principio de los celulares, la Subtel quería saber si las compañías cubrían realmente lo que pretendía. Entonces, tanto la parte muestral como la parte como interpreta los resultados, había cosas sutiles que me gustaba contarle en los cursos, para dar un ejemplo. Raúl Wet fue alumno de tesista de Nancy. Raúl se terminó la ingeniería en el 77, me parece. ¿Cuándo entraste tú a la facultad? Yo entré en 69. 69, ya. Común. Yeah. Claro. Y yo venía con una idea de lo que era, o sea, como Carlos no estaba yo dirigido o programado hacia las matemáticas, pero tenía un interés por influencias que tuve en mi educación secundaria. Estuve el último año en Estados Unidos y esto era un programa de intercambio y me tocó una familia donde la persona, el hogar, digamos, el papá, digamos, americano, era un ingeniero químico de la empresa DuPont. Entonces, fue muy potente la influencia que sentí de ese trabajo, porque además él me trató de entusiasmar y me llevaba cosas. Hizo proselitismo. O sea, además, claro, fue un ambiente súper estimulante, además, porque yo venía de un colegio chico de provincia, no tenía formación en laboratorio, y llegar a un colegio americano con todos los equipamientos, digamos, un grupo, y además en esta familia muy culta. Entonces, entré en un circuito que me costó dejarse cuando no me quería venir. Eso es una cosa que me pasó. Pero me dijeron, hasta aquí llegó la cosa, no, vuélvete. Bueno. Después, con ese background, llegué acá y terminé la secundaria, digamos, la parte que me tocaba formalmente para rendir y rendir mis pruebas. Y pensé en ingeniería, probablemente. Ingeniería, pero no tenía como visión. La Chile me parecía una posibilidad por una gran universidad prestigiosa, pero también la católica, porque como venía originalmente de un colegio católico, entonces me empujaba a considerarla. Y después hice una especie de estadística, pero inconscientemente, de ver qué pensaban mis ex compañeros y compañeras de colegio que habían salido de ingeniería, cómo les iba. Y había una cuestión que se repetía mucho, era que la ingeniería en la Chile era una cosa horrible, una especie como de masacre a la que tú te sometías. Y mientras que la católica, y no es que fuera un paseo a la playa, pero era muy agradable, digamos, comparativamente a lo que pasaba en la Chile. Y lo que se sabía de aquí, y que era una especie, y lo sabía también por unas primas que habían estudiado, que era como un surtidor de gente que iba a parar a la escuela de economía, porque la gente que le iba mal el primer año de ingeniería se iba a lo que se llama ahora la FEN. Bueno, y iba estupenda ya, porque hay gente, digamos, todos de buenas trajes, etc. Así que, contra opiniones de familia y de amigas y amigos, me vine a la Chile. Entonces me advirtieron, no importa que te vaya mal, o sea, considera que si te va mal a todos, es como que a todos les va mal, o sea, es una cosa como sabida y no se entendía tampoco porque tú vas voluntariamente a someterte a esa vida de altura. Y llegaba acá, comprobé que era así como decían. Pero bueno, desafío sobre desafío parecía. Y hay otra cosa que pasaba. ¿Por qué la Chile y la Católica, desde esa época, con una especie de conciencia adolescente política, me parecía que era una oportunidad de servicio público? Claro. O sea, pero a nivel de... O sea, lo que pasa es que para servir aquí no tenía ningún plan de que uno pudiera terminar centro académico ni nada, pero también la parte de la enseñanza era atractiva. Yo fui auxiliar también
en el año siguiente que llegué, digamos. Entonces eso me gustaba. Pero mi plan era salir como profesional y brindar ese trabajo al progreso, contribuirle entonces esa es como, había como esa mística. Y también saber que tú estabas en un lugar de excelencia, muy bueno. Era como un regalo que estaba, regalo literalmente, porque se pagaba, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de los pagos de los aranceles. Mi papá cuando me vine me dijo, ya, te voy a abrir un sistema de cuenta, yo te deposito, tú retiras ya cuando tengas que pagar la pensión que yo iba. Y había que pagar la mensualidad porque se pagaba algo, pero a uno se lo olvidaba, entonces entregaron unos carnet de cupones que Claro. de repente uno le echaba un libro ahí, que da el libro de física, por ejemplo, ya está. Y al fin, de repente llegaba un aviso, no puede dar exámenes o controles porque no ha pagado nada. Y había que activarse para pagar y eran unas sumas, claro, se podía resolver todo en una cuota y no era doloroso. Yo quiero decir que eso era, o sea, estudiamos casi de regalo y eso era una cuestión que uno reconocía. Entonces, yo me acuerdo, yo tenía una especie de discurso moralizante con alguna de mis compañeros y compañeras decían, oye, tú date cuenta que estás en un lugar de privilegio, recibiendo algo que somos absolutamente únicos, digamos, éramos un grupo súper pequeño, digamos, porque el impacto de la educación superior en Chile era muy, muy restringido, éramos realmente privilegiados. Así que con esa mentalidad, ahora en matemáticas, yo creo que la cuestión, empecé a derivar, me gustaba la química y apreciaba a mis profesores de química, me iba bien, pero no sé qué pasó, debe haber sido porque a uno le echa como una especie de pica del orgullo. ¿Por qué no me puedo yo? O sea, yo venía. Soy capaz. Una cosa sí que tengo que reconocer. Yo había hecho un cursito de cálculo en Estados Unidos en la secundaria. Entonces sabía cálculo, así, al nivel del Chown, digamos, que era un libro de ejercicios y no lo sabía resolver. Entonces llegué acá, no era un paseo, pero me iba bien, estaba relajado. Y después en segundo año conocí a lo que después fue el prócer y que todo el mundo, que Moisés Mellado. Y Moisés Mellado, mi primer encuentro con Moisés Mellado fue traumático, y esa anécdota lo cuento, porque con la ingenuidad de uno, en segundo año entonces, empecé el curso y yo venía de otra sección, de otro profesor, que también lo quería, me miraba, y escribe, como decíamos el chico Mellado, escribe en la pizarra, pam, 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 y yo le digo, a ver, perdón profesor, levanto la mano, ¿qué es esa anotación? Ah, me dijo, imbécil. Era una anotación estándar, ahora entiendo, ¿no? La letra C para las funciones continuas, la F para las funciones de A en B, que sé yo, ya después yo también la adopté. Y me dijo así literalmente que mejor me fuera a barrer el parque O'Higgins, que no se llamaba O'Higgins. Cosa que, pasados los años, habiendo tenido compañeros que se dedicaron a la cuestión de los reciclajes y todo, y se hicieron millonarios, porque no me hiciste caso. Entonces, pasó esa cuestión, y yo me quedé así, porque uno, o sea, tenemos, no sé, qué sé yo, 19 años, ¿no? Y estábamos ahí, que este profesor nos mandó a la cresta, literalmente, y después dice, el chico Rayado dice, y hay otro que quiera decir lo mismo, u otro, que eran puros otros, digamos. Entonces dice, hay otro que se para otro detrás. Y dice, yo tampoco entiendo esa notación, porque usted también es un imbécil. Y éramos ya dos para barrer el parque, ¿no? Hay que conseguir ese equipo. Entonces, pero el segundo ya estaba advertido. Entonces, la cuestión, ¿cómo terminó esa anécdota? Que yo le tengo cariño esa anécdota, que como medio definitorio, termina que dice ya, a ver, o se van ustedes o me voy yo. No me muevo. Y se fue. Y se acabó la clase. Te digo, después de 10, 15 minutos de haber empezado. Bueno, nos fuimos y comentábamos, así como no entendiendo mucho. Y esto pasaba en química, ahí teníamos la Q10, la Q10 probablemente. Ahí teníamos la clase. Y me dice, bueno, da igual. Y un día me lo encuentro en el pasillo, debe haber sido antes de la siguiente clase, me lo cruzo. Me dice, oye, me dice, no me haga caso, me dijo. ¿Qué me dice? No me haga caso, me dijo, sí, yo soy así. Sí, claro, este gallo es así. Vamos a tener que entender un poco mejor. Bueno, yo seguí en el curso y después le volví a tomar con otro curso con él. Entonces, ese fue un enganche de un lado inesperado, de algo absolutamente como surrealista, si lo quiere.
Carlos, Juan, Sí. aparte de Mellado, ¿qué otros profesores recuerdan? Bebé, No, para mí, Olive. para mí fue un, sí, un profesor que me marcó mucho, que fue decano de la facultad, pero que no era matemático. Sabía muchas matemáticas, ¿ya? Era muy bueno, Lamana. ¿Ya? Atilano Lamana. ¿Ya? Y que, bueno, una de las cosas en las que Mellado insistía era que los ingenieros matemáticos tenían que ser ingenieros. ¿Ya? Teníamos que ser ingenieros. Entonces, insistía mucho en que teníamos que hacer, junto con los cursos de la carrera de matemáticas, ¿ya? Teníamos que hacer cursos de alguna otra cosa. Y bueno, como yo había pensado alguna vez en ser civil, me puse a hacer algunos de civil y ahí ya conocía a la Mana, ¿ya? Que resulta que era o sea, era muy inteligente, sabía bastante matemáticas y muchísima estadística, ¿ya? Así es que tendría que mencionar en segundo lugar a Tilano, ¿ya? Sí. ¿Tú, Carlos, quién tienes en tu recuerdo? Yo los mejores recuerdos que tengo son del profesor Raúl Bravo, que está en curso de cálculo y también está en curso de álgebra. Luis Levet, por supuesto que todos unos cursos de álgebra y que tenía una manera muy particular de hacer clases. Escribía mucho en la pizarra y escribía de manera muy precisa. Y hacía unas demostraciones que eran siempre muy rigurosas. Me gustaba incluso en su forma de hacer matemática, creo que incluso a veces era mejor que Raúl Bravo. Pero bueno, también recuerdo mucho a Raúl Uribe, que él, sin ser ingeniero matemático y miembro también del departamento de ingeniería eléctrica, jugó un rol muy importante en nuestro departamento. Fue director durante varios años. Fue el que nos envió a Francia a muchos de nosotros. Y una cosa muy interesante de él era que él mantenía contacto con todos los miembros del departamento que nos íbamos a Francia. Y nos escribía permanentemente. Cada 6 meses recibíamos un correo de él. Bueno, en esa época eran correos que tardaban un par de semanas y por avión. y eran correos escritos a mano, además, con una lapicera de tinta verde que tenía y que no se lo olvidaba nunca. Y escribía muy bien. La verdad es que yo estoy muy agradecido de él, sobre todo en la época que estuvo en Francia, donde siempre recibí un apoyo muy directo. Bueno, y el otro profesor es Rafael. Rafael hizo clases de varias cosas, me enseñó muchas cosas y también muy agradecido. Un comentario, Raúl y Uribe nos vimos el año pasado con Juan. Juan, sí. Está bien, está bien. ¿Cómo era el castellano cuando llegó Nazi? Raúl. Ahí hablaba francés. Hay cosas del francés que se quedan, yo creo, para siempre. Pero aquí era un ambiente muy afrancesado. Muy afrancesado. Tremendo, tremendo. Entonces, además, mi familia de origen francés, así que yo no, me parecía muy atractivo llegar a sumergirme en esto de los cooperantes, que por lo demás no eran inmediatamente cuando uno entraba a la facultad. Ya uno tenía contacto con los franceses cuando entramos a matemáticas, porque yo era el cooperante. Por lo demás era el grupo de profesores que teníamos con posgrado los primeros. Tú mencionaste a nuestros profesores de primer y segundo año, gente que yo creo que eran formados muchos de ellos para hacer pedagogía de matemáticas. Exacto. No, Bueno, no había que era profesor de matemáticas. era gente que, claro, profesionales de la enseñanza, profesor de matemáticas, y ese era el contingente, y también había ingenieros haciendo clases de matemáticas, como era la tradición en esta facultad por décadas. Entonces, los franceses era una singularidad que yo creo que no se replicaba. No sé si ocurría en paralelo en otras universidades, nunca busqué a saberlo, pero aquí se produjo una concentración que coincidía también con un interés de los franceses por ver este experimento de gobierno socialista democrático. Así me lo expresaron ellos. Entonces ellos, atraídos con eso, y, o sea, claro, no, pero antes. Sí. O sea,
Ellos, pero los que les tocó la dictadura, bueno, después tomaron sus decisiones, algunos siguieron, bueno, Sí. pero coincidió, digamos, toda esa conjunción de circunstancias para que hubiera un grupo numeroso de franceses que formaban un grupo además cohesionado socialmente, se divertían juntos, etc. Y era muy simpático tratar como de... ¿Los cooperantes llegaban a matemático también a otras unidades? Eso es lo que te decía. Yo creo que sí, que había en otras unidades de la Sí. facultad. Ok. Y Rafael, que era uno de los Sí. que montó, digamos, que Mecánicos. estructuramos, o sea, yo me acuerdo de haber estado en las reuniones súper importantes con gente de la cooperación, digamos, cultural francesa, de esto, sí, que había otras áreas donde podían aportar, por cierto. Entonces, Perdón. No, es que el departamento de ingeniería mecánica fue creado por franceses. Sí, o sea que Dale, dale, no quiero acotar, ya que estábamos en el contexto internacional de la época, hay que acordarse de que el año 64, creo, o 65, cuando el mundo estaba en guerra fría, ¿ya? O sea, en guerra y a veces no tan fría, ¿ya? En Francia había un presidente, el general de Gaulle, ¿ya? Que de alguna manera se convirtió en un referente de lo que en ese tiempo se llamaba la tercera posición. Y como parte de ese esfuerzo que Francia hizo por, por ponerse en algún lugar dentro de esta guerra fría que no era ni un lado ni otro, vino a América Latina y vino a Chile, ¿ya? Y yo creo que esa fue una de las cosas que él ofreció, ¿ya? Cooperación técnica. Fuimos privilegiados en ese sentido porque, claro, o sea, Francia podía hacerlo, ¿no? Y, y, y eso duró, bueno, coincidió también más o menos con esto que tú decías, digamos, que Chile se puso de moda. O sea, todos los franceses jóvenes de nuestra generación querían venir a Chile, pero eso duró hasta un cierto momento y después ya no. Claro, después ya no, y me atrevería a decir que si se mantuvo fue en buena medida porque claro, bueno, sí. Pero Sí. antes del golpe íbamos a venir a matemática un grupo de 6 o 7 personas que estaba armando Roland de Riguier. Y eso fracasó. Y quedé la única. bueno, hay casos es que decir, perdón, es que dice Rolando, tú mencionaste a Rolando, él es ingeniero matemático, y estaba en Francia en el momento del golpe, yo creo, y antes de eso, él no había regresado aún con su tesis, cuando estaba armando el grupo que tú mencionas, y fracasó por esa razón, digamos. Pero fracasó porque ya los franceses no venían. Claro, por lo mismo, No querían, no había... Pero fue no, una cosa que quería comentar, que hace no mucho leí un libro que me pareció interesante sobre la influencia de la cultura francesa en la educación chilena. Pero resulta que esta cuestión va al medio de la República. O sea, el modelo de universidad que montó, digamos, Andrés Bello sobre la Universidad de San Felipe fue un modelo afrancesado completamente. Bueno, el director, Chile contrataba sabios franceses y de otras nacionalidades, uno de los cuales fue director del rector del Instituto Nacional. Este edificio nuestro, de Bochef 850, fue construido como un modelo, no sé si copia exactamente algunos dicen de la Politécnica y cosas así, pero no. Pero todo muy afrancesado, desde siempre. Entonces, hay una reducción. Y esto se diseñó perfectamente bien aquí. ¿Diga? Hay una red de colegios franceses en Chile muy grande, existía desde principios del siglo XX. Entonces, había como un terreno fértil para que esta gente llegara. Yo me acuerdo de una anécdota ahí, con eso sí, dejó la nata, digamos. Recordábamos a nuestro profesor de análisis. Yo creo que aquí no había gente como a enseñar análisis en el sentido que lo entienden las generaciones actuales y que sufren, digamos. También sufrimos en su momento, y era un profesor, después, admirado, hizo una carrera como profesor
del liceo, que es una cuestión de alto prestigio y de alta exigencia, que los concursos para llegar a la GREC se llama, ¿no? Son increíblemente demandantes. Entonces este profesor se llamaba Pierre Crépy, falleció hace poco este año. Claro. Entonces Pierre él llegó con su francés, claro, su castellano era precario, y aquí logró desarrollar alguna forma de comunicarse con nosotros, pero nos divertía y nos parecía exótico. O sea, yo me sentía como en una especie de distinta órbita que otra gente estudiando en otros lados, porque mi profesor me hablaba de punto fiero, yo no entendía fiero, que era fijo, era una surfasa, que era un punto fijo en una superficie. Entonces, no, así tú. Entonces, oye, había todo, y había muchas de esas palabras. Y entonces los tabaques, tenía sus técnicas, tenía sus expresiones. Yo iba a clase, me encantaban las clases, y me iba en castellano, me iba en francés. En fin, era todo un ambiente que obviamente ya estaba preparándonos para que los que quisiéramos hacer algo después a nivel de posgrado, ya sabíamos para dónde había que mirar, digamos. Qué sé yo, uno estaba en un carril, pero yo creo que se generaban lazos también afectivos, era poco en la carrera, y la gente era muy amable. Entonces, todo eso como una gran familia lo sentía yo. O sea, por eso no se quería ir. Había profesores extraordinarios. ¿Tú te acuerdas de Pascal? Nosotros teníamos un profesor que nos hacía teoría de grafo, pero su profesión y su interés mayor era, adivinen, afinar pianos. Esa era su cuestión. Entonces, yo no sé si en sus momentos de relajo conocía las clases y de teoría de grafos, que era todo súper relativo. O sea, había una cierta disciplina así como simpónica, pero no era muy... Entonces, era el curso en que uno se divertía, aprendía algo, se conectaba con realidades muy diversas. Y que, no sé, era enriquecedor en muchas dimensiones más que específicamente las cositas de grafo, lo que no fuera. Sí, era como una familia. La verdad es que el departamento en su primera época era muy familiar. Un grupo humano y desarrollamos conexiones y amistades. Cuando llegó Nancy, en mi caso particular, fue que yo me quedé así como un nubilado, podría decir. No, me encantó esta postura. Yo había hecho cursos de estadística que eran de la carrera y que lo habíamos tenido en la vertiente, si tuviera anglosajona, con Jorge, en que íbamos a un instituto que existía en esa época, que se llamaba el Instituto CIES, Centro de Estadística, que era fundado y financiado por la OEA. Entonces tenía una componente política, pero no nos enteramos, sino porque era para servir a la necesidad estadística de los países miembros de la OEA. Y aquí entonces se instaló en Chile, no sé quién movió los hilos para conseguir eso, y llegaron una serie de profesionales, todos con sus PhDs correspondientes, la mayoría de ellos, que era una novedad. O sea, aprender estadística, alguien que había hecho su tesis, no sé, en Wisconsin o en algún lado así, y aprendíamos las cosas clásicas. Pero después llega Nancy diciéndonos que todo eso ya no vale. Es como lo mismo que... No, espérate, yo lo entendí así, pero después ya me di cuenta que... Pero que todas las... Porque era uno de las, digamos, de los slogans fundadores de la rupturista, de que no más hipótesis probabilística de nada, sino que dejemos que los datos hablen y todo. Lo que ahora te dicen de los Big Data, sí, esa era de Big Data, pero claro, a otra escala, según la potencia de los computadores que había, pero el discurso era casi lo mismo. Cambian en los años, cambian en los megabytes o los teraflops, lo que quiera, pero era ese discurso. Entonces, también esto era consistente con la escuela americana, que estaban con Takis, tenían ahí un movimiento, pero llega con esto y a mí me parecía súper lindo, o sea, mucha álgebra lineal, mucho trabajo, entonces uno se podía meter así, bla, de lleno a examinar datos, porque lo otro, yo me acuerdo también haber asistido a seminarios al final de la carrera de estadística por la escuela anglosajona, era vamos a probar que la potencia, límite, no sé qué, satisface tal ecuación, bla. Ya era un problema matemático, no tenía nada que ver con problemas reales de datos, o sea, de alguien que quería entender, como tú hiciste, el problema de la cobertura de los teléfonos, por ejemplo. Bueno, y nos quedamos muchos de esa generación enganchados con esa forma de ver, ¿no? Y de hecho yo partí después a Francia a hacer un doctorado en ese tema. Pero bueno, ahí la historia cambió. Para reforzar lo que dice Jorge,
Perdón. No, yo quería acotar algo respecto de la optimización, y es que, en sentido, a los que nos gustaba de antes la estadística, fue una maravilla, ¿ah? Tener acá algunos profesores franceses, casi todos, que sí sabían, y bueno, nos pudieron enseñar. Me estoy hablando de Mosca, uno de ellos, que ese no tenía acento porque habla español mejor que nosotros. ¿Ah? Eh, pero, pero en optimización estábamos muy mal. O sea, los que salimos de mi generación no aprendimos prácticamente nada. O sea, lo poco que aprendimos lo hicimos en un seminario en donde nosotros mismos nos enseñábamos. O sea, y ese seminario yo diría que yo hice casi todas las clases. O sea, leía el libro en la mañana y después en la tarde. Y era programación lineal, hasta ahí llegaba. Entonces, yo creo que si ustedes han avanzado, creo que es un gran privilegio en ese tema porque son los problemas de optimización lo que me estoy encontrando casi todos los días. Y de verdad, si hay algo que lamento, no haber aprendido mejor. Después le puedo hacer otro paréntesis respecto de eso, pero no son Sí, yo quería reforzar un poco lo que dice Jorge sobre la estadística. La verdad es que en aquellos años, en los años 70, la palabra estadística era prácticamente la definición de matemática aplicada. Sí, el origen de la matemática aplicada, el mundo sajono, el Venus, es justamente la estadística. Y después, bueno, viene la optimización, la investigación, operaciones más bien con dancing, y el análisis que es cultivado en Francia principalmente y en Rusia, viene de la escuela politécnica. O sea, es algo que llegó, yo diría, entre comillas, tardío a Chile. O sea, nosotros comenzamos más bien con la estadística, con la optimización y con las aplicaciones más industriales, digamos, desde esas dos perspectivas. Y bueno, Rafael, que lo cuente mejor que yo, tengo entendido que él, cuando se fue a Francia, iba a hacer un doctorado en estadística. Y tiene una anécdota muy bonita, porque su profesor algo le dijo, aquí en Francia, cuéntala tú, sí. A mí me mandaron a hacer estadística. Me mandó cuando me mandaron a hacer estadística. Yo llegué a Grenoble, le dije, y me preguntan, ¿y usted se va a escribir? Sí, vengo a hacer estadística. Y el profesor que me recibió allá me dijo, entonces usted se equivocó. No es aquí que tenía que venir. Váyase a Inglaterra, me dijo. Era rural. Así me dijo. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Optimización, me dijo. Sí, optimización. Muy bien. Yo recordaba esa anécdota, la tenía muy presente, Rafael. Perdón, es un debate que hay de gente que dice que la estadística no es matemática. Yo decía, un gran estadístico chileno, Murillo del Pino, que a veces decía que no es matemática. La estadística es un área distinta, es una especie de salida lateral de la matemática. Usa la matemática. Es como una aplicación de álgebra lineal. Claro, hay una discusión profunda sobre eso, en realidad. Entonces, tenía razón tu profesor que te mandó a estudiar optimización. La optimización, Rafael, antes que ustedes volvieran del doctorado, no había nadie con un posgrado en optimización. No. No había departamento. Antes que yo me fuera a Francia, estaba Oscar Barro, que hizo un doctorado en optimización en Wisconsin. Ya, pero eso era, no era, él no enseñaba los cursos del departamento, pero sí estaba. No, yo seguí los cursos de Oscar Barro de programación no lineal. Claro, yo también. O sea, nosotros, la cuestión de la oferta de cursos es interesante discutirla porque hoy hubo un transiente. O sea, cuando los franceses estaban aquí, teníamos una oferta abundante, digamos, en términos relativos, de profesores con posgrado y que sabían su tema, porque, pero cuidado, era gente que había hecho su tesis del tercer ciclo, hacía poco tiempo y no mucho más, digamos. No eran que se hubieran trasplantado de una universidad donde llevaban 5 años como Chercheur, ni nada de eso, ni el CNRS. Entonces, eran jóvenes, entusiastas y podían, claro, como eran operantes militares, se llamaban, eso ya estaban escapando de servicio militar en buena hora. Y entonces nos venían eran competentes y sabían, no había ninguna duda sobre ese asunto. Pero por área quedaban como unos huecos así que no estaban cubiertos.
O sea, como Juan contaba que tuvieron que entre compañeros enseñarse mutuamente las cosas de optimización, yo recuerdo que en probabilidades también pasaba eso. Y entonces, yo todavía tengo guardado el libro con el que hicimos el curso. Cuando yo vi ese libro, yo pensé, esto no lo paso ni en plan común, esta cuestión. O sea, me agarrarían, no sé, con la tiza ahí, ¿ya? Entonces, hubo un progreso hasta que la gente de los primeros que salieron a doctorarse volvieron como profesores y empezaron a levantar el nivel y así fuimos avanzando. Pero de verdad, o sea, por ejemplo, llegar a Francia a un posgrado y yo me quise ir después de pasar por la estadística y de París 6, que no me pareció tan atractivo como desafío, digamos, porque finalmente era como muy mecánico el asunto, había que meterse en un proyecto donde había unos ciertos datos y procesarlo y no había mucho más que hacer. Entonces me fui más hacia probabilidades y en probabilidades me di cuenta de lo poco que sabía de probabilidades. Deprimido salí con una montaña así de libros, que era lo que necesitaba para poder llegar a las clases donde estaban, no sé, Acemá y otros profesores famosos los que eran libros aquí, allá estaban en vivo y en directo haciendo las clases. Pero claro, era un abismo de la diferencia de formaciones que teníamos de pregrado para llegar a ese nivel. Esa es una cuestión que yo la sentí. Me imagino que ahora, al revés, después cuando las generaciones siguientes fueron yendo a Francia, llegaban en condiciones de poder saltarse el DBA, porque venían con una formación sobrada para poder entrar ya rápidamente en la tesis. Y que hubo un cambio muy notorio en eso. Pero trabajar entre compañeros para aprender probabilidades, o sea, los cursos eran basados en unos libros. Teníamos un profesor de la Católica que nos venía a dar un libro que se llama El Tucker Grande o El Tucker de posgrado. Tucker 2. ¿Cómo aprendimos ese curso que se llama Complementos de Probabilidades? Complementos de una probabilidad muy como suavecita o muy tenue. El curso consistía en que nosotros leíamos capítulos del libro, los repartíamos como tarea, los poníamos a una audiencia igual que nosotros, con un profesor sentado al final de la sala que dormitaba hasta que terminaba la clase. Y eso era. Eso fue. Claro. Gracias, Raúl. Alberto Seca. Ya estamos cerrando, ya llevamos una hora conversando y Uy. todo mucho tiempo para hablar muchas otras Sí, cosas. pasaba los años 80, porque todavía seguimos los 70. Y hay anécdotas interesantes, por ejemplo, hay una anécdota de Rafael que me dijo, ¿qué quiere hacer usted? Le dice Rafael, dice, yo quiero estudiar en la universidad, quiero enseñar a la universidad. Ah, entonces tiene que hacer un doctorado. De ahí se enteró Rafael que quería hacer. Otra historia de Juan es que él hablaba de Charles de Gaulle cuando vino a Chile y se lo encontró en la calle y lo saludó a Charles de Gaulle. Sí, porque el general de Gaulle cuando vino se alojó aquí en el Palacio Clausile. Y íbamos con otro compañero, no matemático, bueno, todavía no había carrera, o sea, íbamos caminando por 18, el presidente era Frei, Montalvo. Íbamos caminando y de repente la calle estaba vacía, no había nadie en la calle, y de repente sentimos un revuelo que venía de la Alameda, ¿ya? Unas sirenas, un auto descapotable que entra desde Alameda, y unas motos y unos tipos corriendo al lado del auto descapotable, y era de Gaulle, ¿ya? Y en esa cuadra estábamos solamente mi amigo Mario y yo, ¿ya? Y yo le digo, mira, es de Gaulle. Y bueno, y el auto pasa a 2 metros de donde estábamos nosotros, y nosotros nos saludamos, y de Gaulle se levantó, era muy alto, ¿ya? Se levantó de su auto y nos saludó hacia nosotros. Todavía se acuerda de Gol de eso. Aprovechando que hay actos gente joven, quisiera pedir, Carlos, que cerráramos ya esta vuelta contándole algo a nuestros estudiantes o diciéndole algo que te gustaría contar del DIN o de tu cariño al DIN o de qué le podrías decir como sugerencia de vida. Bueno, yo, cada vez que hablo del DIM, me asocio con la matemática y necesariamente tengo que relacionarla con la matemática. Yo creo que la matemática es una pasión, algo de lo cual uno se enamora. Y lo más misterioso de la matemática es su enorme utilidad para entender las ciencias naturales, para entender los procesos industriales.
Y, y la verdad es que el gran misterio es cómo diablo es que la matemática es útil. O sea, cómo el lenguaje matemático se logra traducir de tal manera que interpreta la realidad y permite que las ciencias naturales y que otras ciencias avancen y entiendan. La motivación por la matemática es una cuestión muy interna. Yo creo que aquí a lo mejor vamos a discrepar un poquito con algunos de mis colegas. Yo creo que la matemática, como que para que uno haga matemática y que uno se dedique a la matemática, no necesita cosas externas. Eso es cierto que uno necesita apoyo en algunos momentos, ¿de acuerdo? Para salirse de un doctorado, no sé, para sacar adelante la carrera de repente, pero la motivación por la matemática es, a mi juicio, interna. O sea, es una cuestión, es un proceso que va por dentro, ¿ya? Y que a uno le impulsa no solo a hacer matemáticas un poco inútiles, sino que también tratar de utilizar la matemática para entender el mundo como uno lo rodea. De modo que, nada, hay que escuchar la vocación y canalizarla simplemente. O sea, como que darle un empujoncito y dejarla que se desarrolle sola. Gracias, Carlos. Tú, Juan, habías dicho recién algo que lamentabas no haber estudiado un poquito más. Ah, sí, o sea, sí, sí. O sea, y si tuviera que decirles algo, aprovechen de aprender ahora porque después es muy difícil. Y si me permiten una cosa respecto de eso mismo, es que yo escuché decir alguna vez, no sé de dónde salió esa estadística, que en los últimos 50 años se habían hecho más matemáticas que en todos los Años anteriores. miles de años que habían pasado antes. No sé cómo habrá hecho esa medida, pero algo de eso hay. Y bueno, yo seguí hace 50 años. O sea, me he perdido una parte enorme ya, de todo lo que se ha hecho. Y me gustaría mucho tener alguna idea. Y de repente veo cosas. Estábamos hablando de optimización recién, que yo nunca aprendí. Pero ayer, o sea, el mes pasado tuve que de alguna manera resolver un problema de verdad, o sea, no así de clase, era el vendedor de cuero. ¿Ya? Bueno, por ahí me encontré, digamos, alguna y leí sobre unos algoritmos, para usted debe ser los algoritmos de recocido. Bueno, yo no sabía de todo eso. ¿Sí? Qué bonito sería que el departamento pudiera hacer algo así para iluminarnos a los que salimos cuando estas cosas no se habían descubierto. Y hablé de esto, ¿ah? De algunos temas de optimización que yo creo que apasionarían no solo a los ingenieros matemáticos. ¿Ah? Eh, eh, hay un grupo de ingenieros de nuestra generación, la mayoría de los cuales no son matemáticos, y yo les diría que la mayoría de las cosas de las que hablan, aparte de las enfermedades, por supuesto, es de matemáticas. Y son químicos, son civiles, son eléctricos. Parece que lo que más les apasiona son las matemáticas. Y yo creo que ahí habría un mercado. Gracias, Juan. Sí. Tú, Raúl, quisieras terminar con algunas palabras finales. Bueno, lo que Carlos decía, bueno, para inspirar hay que estar, para seguir aquí, para poder perseverar y todo, hay que tener un cariño y una raíz, una pasión. Hay algo, o sea, lo que tú decías de la utilidad de la matemática, eso te sorprende y la gente realmente, pero también hay cosas inútiles apasionantes. O sea, yo tengo una especie como de tendencia a irme a mirar los problemas que me gustan de la teoría de números, siempre me ha gustado, y reconociendo que no tenía por dónde aportar nada. Desde que estábamos aquí al principio, porque la teoría de números tiene eso de proponer problemas que son de una presentación muy modesta en términos técnicos y de una dificultad inalcanzable. O sea, entonces eso me ha tenido como, de alguna manera,
encandilado y sigo observando en la medida que puedo cómo esta línea, esto se va desarrollando. Entonces, lo mantiene uno como una especie de terrenito donde no es que estemos, no estoy diciendo que son plantas ahí, digamos, pero me gustan y me mantengo enterado de las cosas que van ocurriendo y me sorprende cuando me entero. De hecho, la otra vez, por ejemplo, no sé por qué me vino, son como una especie de TOCs. Fíjense también, los TOCs matemáticos son sanos, porque a uno, yo puedo estar bloqueado en uno, escribiendo un paper con un amigo y no hayamos cómo sacar una forma, ya estaban medio lateados con el refri, ya. De repente se oye, ¿sabes qué? Ya, stop, y me voy a meter a estudiar problemas que me gustaba y tenía pendiente de ver de cómo se demuestra la irracionalidad de números famosos. Y empecé a ver la historia, Liouville, que se yo, había un montón de grandes nombres ahí. Y caí en un paper que para mí fue la gran novedad, pero había sido tema hacía 40 años, de la irracionalidad del número z, la función z de Riemann en los números impares. Entonces los números impares se saben y los números impares no se tenía idea. Hasta que un francés, como de la nada, llegó y demostró que z de 3 era irracional. Inmediatamente, por supuesto, habiendo descubierto eso, gracias a Internet, me pongo a explorar esa cuestión y es como una especie de bálsamo refrescante de mirar la ingenuidad que logré más o menos percibir en algunos aspectos, la creatividad y de este señor que se llamaba Roger Apéry. No supe más o sea, un distinguido matemático francés, digamos, ya retirado. Esto pasó en el año 80. Y lo que era simpático, entonces yo leí toda la historia alrededor. Nadie le creyó en un congreso de teoría de números que ocurría en Borgoña. Bueno, esas historias me estimulan. Yo creo que se pueden vender como un bálsamo para cuando uno está... o sea, esa es parte de todo. Puede ser otro tema, digamos, yo hablo de la teoría de números porque me parece... Gracias, Raúl. Tiene aventuras bonitas. Nancy. Bueno, yo creo que a los estudiantes en particular les diría que para usted el DIM es un lugar privilegiado. Aprovechen. Yo creo que nos van a encontrar muchos lugares como este. Así Bien. que Muchísimas gracias a todos. Quisiera hacer un aplauso a los votantes.